Muy bien, ha llegado el momento en esta reunión en que vamos a estudiar la santa palabra del Señor para edificación de todos y también para que aprendiendo estas cosas estemos estimulados para honrar y glorificar a Dios, en este caso con lo que aprendemos para ponerlo en práctica. Bueno, hoy es la última lección, la número 4 o la cuarta lección del tema general, la iglesia. La iglesia. Así que les pido que me acompañen a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Quiero decirles que es muy probable, ya lo he dicho anteriormente, que usted haya estudiado acerca de este tema, acerca de este asunto de la iglesia. Sin embargo, como bien dijo el apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, capítulo 2, verso 12, podemos leer lo siguiente. Tengo una versión aquí del Nuevo Testamento de este pasaje que voy a leer. Dice así: procuraré siempre recordaros estas cosas, por más que las sepáis y estéis firmes en la verdad que ya poseéis. Pedro está diciendo en otras palabras, bueno, yo voy a procurar hacer mi diligencia, mi esfuerzo, para que siempre recuerden las enseñanzas, las instrucciones apostólicas, aun cuando ya las sepan. Ahora fíjense, en esta lección, la número 4 y última de esta serie titulada La Iglesia, en esta lección vamos a considerar lo que el Nuevo Testamento enseña. Son los 5 actos o ceremonias de culto que se llevan a cabo específicamente en la asamblea de la iglesia local. Recordemos que parte de la función de la iglesia, hermano Roberto, es llevar a cabo la reunión dominical para rendir homenaje al Señor y para edificación de sus miembros. Pero antes de pasar a considerar los 5 actos del servicio dedicado al Señor y para beneficio de la iglesia, leamos los siguientes pasajes. Acompáñenme a Hechos capítulo 20, Sofía, Hechos capítulo 20, versículo 7. Tengo aquí una versión que dice así, Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales, dice Lucas, para participar de la cena del Señor. Y Pablo les estaba predicando. En primera a los Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 18, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. A los Corintios les dice, cuando se reúnen en asamblea, dice ese pasaje. En la primera carta, también allí de Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 26, primera a los Corintios, capítulo 14, verso 26, dice así Pablo: cuando os reunís, hágase todo para edificación, dice el apóstol. También me gustaría que leyeran Hebreos capítulo 10, versículo 25, hijo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice esta versión del Nuevo Testamento de la siguiente forma: sin abandonar
nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Por tanto, y según estos pasajes, es voluntad de Dios que los cristianos se congreguen el primer día de la semana o domingo para celebrar actos de culto al Señor. Específicamente los 5 actos, las 5 ceremonias de culto al Señor. El tema de hoy, el tópico, el asunto, la cuestión que vamos a tratar hoy es el siguiente: la liturgia de la iglesia local. La liturgia de la iglesia local. La palabra liturgia significa, pues, las ceremonias, los actos que rinden culto, homenaje, adoración, en este caso al Creador, a Dios. Así que vamos a estudiar acerca de esto, la liturgia de la iglesia local. Punto número uno. Que diríamos es la primera ceremonia, son 5. El primer acto, número 1. Las oraciones de gloria al Padre por medio de Cristo. Repito, Sofi, número 1, las oraciones de gloria al Padre por medio de Cristo. Fíjense. Según el Nuevo Testamento, las oraciones deben ser presentadas al Padre a través del mediador, es decir, por medio de aquel que está sentado a la diestra de Dios, aquel que intercede por nosotros. Así como bien hizo nuestro hermano Antonio, que oró al Padre a través, por medio o en el nombre de Cristo. Vayamos allí a la primera carta de Pablo a Timoteo. Fíjense. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera a Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice así el apóstol: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es muy claro el texto, habla del mediador que es Cristo. Luego, también podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 34, carta también del apóstol Pablo. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 34, dice así la Escritura: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está, ¿dónde? A la diestra de Dios, ¿qué cosa? El que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Fíjense, las oraciones son llevadas a cabo en el nombre de Cristo. Esto es, por medio de Él. En Juan capítulo 14, verso 13, así dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es decir, por medio de mí, como indica la preposición griega allí, por medio de mí, lo haré para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13. Ahora, este pasaje, Jesús dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Pero este todo está regulado, ¿sí? Está regulado por lo siguiente: es el todo según la voluntad de Dios. No es el todo absoluto
de pedir cualquier cosa en un sentido absoluto. No, es todo según aquello que es según su voluntad. Vamos a leer eso en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice el apóstol de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a fíjense, su voluntad, Él nos oye. Entonces el todo tiene que ver con todo aquello que es según su voluntad. De esa manera, si pedimos así, entonces Él nos oye. Miren, por ejemplo, estamos aquí hablando de las oraciones, de este primer acto o ceremonia que se lleva a cabo en la asamblea, lo que es la liturgia de la iglesia dominical, en la asamblea dominical. Fíjense, los apóstoles en sus oraciones dedicaron doxologías al Señor, es decir, palabras de alabanza y glorificación. Palabras de alabanza y glorificación en sus oraciones, en la de los apóstoles. Vayamos a Hechos capítulo 4, fíjense. Hechos capítulo 4, verso 24. Noten esta oración de los apóstoles, de los primeros cristianos. Fíjense esta oración que contiene doxología, es decir, palabras de alabanza y glorificación. Dice Hechos capítulo 4, verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, la voz a Dios. Y dijeron, ¿qué dijeron? Aquí viene la doxología. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice aquí el texto con respecto a esa oración. De igual manera, noten esta palabra de alabanza y glorificación del apóstol Pablo. Primera a Timoteo capítulo 1, Sofi, verso 17. Primera a Timoteo capítulo 1, verso 17. Fíjense esta doxología. Noten esta doxología. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea ¿qué cosa? Noten, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una doxología, es decir, una palabras de alabanza y glorificación. Hermanos, los primeros cristianos perseveraban en las oraciones y estas eran llevadas a cabo también en las asambleas de la iglesia local. Lucas, allí en Hechos 2:42, Hechos capítulo 2, verso 42, Lucas dice lo siguiente: y continuaban perseverando todos en las oraciones. Y en Hechos capítulo 4, verso 31, Hechos 4, verso 31, dice Lucas que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, subrayen, congregados, tembló. El lugar en que estaban congregados tembló. La iglesia estaba reunida, los apóstoles, los primeros cristianos estaban reunidos y allí elevaron oración al Señor.
Así como hemos hecho aquí, en esta asamblea de aquí de la iglesia de San Nicolás. Comenzamos esta reunión con palabra de oración al Señor, donde en el contenido de esa oración nuestro hermano oró haciendo peticiones, acciones de gracia, pero también alabanza y glorificación, es decir, doxología a Dios el Padre por medio de Cristo. Entonces, aquí tenemos esta primera ceremonia, este primer acto, esta primera expresión de culto en la asamblea, que es las oraciones, como dije, las oraciones de gloria al Padre por medio de Cristo. Punto número 2 de 5. Número 2. Los cánticos en alabanza al Señor y para edificación de los santos. Segunda ceremonia, segundo acto de la liturgia de la iglesia en la asamblea es los cánticos en alabanza al Señor y para edificación de los santos. Miren, el Nuevo Testamento enseña que una forma de rendir alabanza al Señor es por medio de la música vocal, es decir, cantando. Vayamos a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 19. Esto dijo el apóstol Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos. ¿De qué naturaleza? ¿De qué tipo? Espirituales. ¿Haciendo qué? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjense, observemos que en este pasaje se nos dice que el cántico, dice cantando, y la alabanza, alabando al Señor, noten, debe ir, el cántico y la alabanza deben ir acompañada con el corazón. Noten el texto, véanlo otra vez, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El corazón debe estar involucrado en el cántico y en la alabanza al Señor. Cuando hablamos del corazón, decimos que debemos cantar y alabar con sinceridad, con voluntad, con intención, con inteligencia, con conciencia y con amor. El corazón debe estar involucrado en el cántico y en la alabanza. El corazón acompaña el cántico. El corazón acompaña la alabanza. El corazón del cristiano, el corazón del Hijo de Dios, del redimido. Miren, Pablo enseña, ¿qué cosa? Que la alabanza cantada es un medio para enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Veamos lo que dice Pablo en Colosenses 3:16, por favor. Colosenses, capítulo 3, verso 16. La alabanza cantada, porque no toda alabanza es cantada, pero hablando de la alabanza cantada, este segundo acto, esta segunda ceremonia en la liturgia de la iglesia, bueno, la alabanza cantada es un medio para enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo, Sofi, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
¿Cómo? Bueno, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense. El pasaje, Antonio, de Colosenses muestra que el contenido del cántico en alabanza al Señor es también el contenido de lo que se canta, es también para nuestra edificación espiritual, para fortalecernos, para hacer más sólida nuestra fe, consolidar nuestra fe, para hacernos crecer. El contenido es lo que se canta. Por eso aquí, cuando cantamos, procuramos dar alguna breve explicación, pequeña exhortación, haciendo énfasis en algo que cantamos allí, para que tenga ese efecto en nosotros. Fíjense. Cuando cantamos, por ejemplo, cantamos hace ratito, sublime gracia. Resaltar eso, la gracia, lo sublime de ella, la bondad tan infinita, la doxología a la deidad, la alabanza, la gloria, la honra a la Trinidad. Entonces, el contenido, lo que se dice, lo que está escrito ahí en el cántico, no solo es para alabanza del Señor, sino también para nuestra edificación. Otra cosa que observamos aquí en este pasaje es lo siguiente. También vemos aquí la actitud o disposición del corazón al momento de cantar. Noten el pasaje, dice Ana, dice así, cantando ¿con qué cosa? ¿Qué dice? Con gracia. Cantando con gracia. ¿Dónde? En vuestros corazones. Es decir, cantando, haciendo estas melodías con nuestras voces, haciendo la música que Dios demanda y autoriza con nuestras voces, la música vocal, cantando con el acompañamiento de un corazón lleno de gratitud para con el Señor, con un corazón favorecido. Eso es gracia, con un corazón lleno de gratitud. Y claro, un corazón que está lleno de gratitud, un corazón favorecido, es un corazón que coloca en la persona pues una actitud de entusiasmo, de regocijo, de alegría, de felicidad, de dicha. Y así canta. Canta porque de ahí viene la alabanza del corazón, con esta actitud del corazón. Así que el cántico va acompañado así, de esta manera. El corazón, hemos visto en estos dos pasajes, está involucrado en la alabanza que hacemos a través del cántico. Qué interesante, ¿no? En Efesios 5:19 se nos muestra el lugar de donde reside la fuente, el origen de la alabanza en el cántico, en el corazón. De allí, con el corazón en acompañamiento, de ahí surge y le acompaña. Y luego aquí en Colosenses, Anita, se nos enseña la actitud de gracia, de favor del corazón en el canto. Actitud, disposición. ¿Vieron? Cómo el corazón, pues sí, debe estar involucrado allí en el cántico, en la alabanza. Porque no debe ser mecánico, cantar por cantar.
como cumpliendo solamente el rito de manera externa, no más. No. El corazón debe estar involucrado, porque Dios ve el corazón. Miren, en Efesios 5:19 se dice allí, se habla del cántico de la alabanza entre vosotros. En Colosenses 3:16 se habla de unos a otros. Bueno, estas expresiones, ¿qué nos enseñan, Juani, estas expresiones? Nos enseñan que la alabanza al Señor, por medio del canto, debe ser también colectiva, en grupo, donde unos y otros se unen, nos unimos en esta asamblea, en la realización de este acto de culto, para que a su vez sea recíproca, donde unos y otros, escuchen, se benefician mutuamente de la acción del otro. Qué interesante. Cuando Pablo en Efesios 5:19 dice entre vosotros, y Colosenses 3:16 unos a otros, enseña esta verdad. Es la alabanza colectiva, la alabanza por medio del canto grupal, en asamblea, para que juntos lleven a cabo esta forma de alabanza y se beneficien unos y otros de la acción que cada uno lleva a cabo en la reunión. Fíjense, claro que podemos cantar solos en nuestras casas, pero la sabiduría de Dios, en su inteligencia, en su diseño, es que en la asamblea cantemos todos, porque ahí nos apoyamos los unos a los otros, nos unimos todos, nos hacemos una sola persona, un solo hombre, por decirlo así, todos unidos, alabando ¿a quién? ¿A quién? Al Señor, en esa plena comunión, cantando y alabando. Tales pasajes, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, tales pasajes describen muy bien lo que sucede en la asamblea cuando en ella el grupo reunido canta en alabanza al Señor y en edificación del uno para con el otro. Miren, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, el canto era parte de la asamblea de los santos. Dani, primera a los Corintios 14:26, vamos a leer. Primera a los Corintios 14:26, dice Pablo: cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. Ahí está el cántico en la reunión, en la asamblea. Y luego en el verso 15, 14:15, cantaré. Entonces el cántico en alabanza al Señor y en edificación de unos para con otros era parte integral de la asamblea, parte integral de la reunión dominical en culto al Señor. Miren, según Lucas, el escritor del libro de los Hechos, él relata que los primeros cristianos se dedicaban continuamente a alabar al Señor. Según la gramática del pasaje, se habla de una acción que ellos llevaban a cabo públicamente y de manera continua, constante y creciente. Qué interesante, ¿no? Así lo explica la gramática del texto. Hechos 2:47 dice: alabando
a Dios. Hechos 2, 47 dice, alabando a Dios. Eso hacían los primeros cristianos. Alababan, ellos alababan a Dios. Denotando un hecho público, denotando una acción continua, constante, perseverante en alabar a Dios. Tercer punto de 5. Tercer acto, tercera ceremonia de la liturgia de la iglesia local. Porque estos actos, lo que es la asamblea y la liturgia, el Señor ha diseñado que tal cosa venga de una iglesia local, de una iglesia local. Aquí estamos hablando de puras iglesias locales, instituidas, establecidas, que tenían la función de llevar a cabo la asamblea de culto para los propósitos divinos. Entonces, en tercer lugar, la colecta o contribución de los miembros para la gloria de Dios. Fíjense, escuchen, la colecta o contribución de los miembros, obviamente de la iglesia local, tiene propósito, para la gloria de Dios. Escuchen, fíjate, Sofi, Pablo instruyó a las iglesias a seguir cierto modelo para la recolección de dinero, seguir cierto patrón, cierto esquema para recoger dinero. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice así, y voy a leer una versión del Nuevo Testamento, distinta a la Reina Valera 60. Dice esta versión del Nuevo Testamento de la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2. En cuanto a la colecta que se hace para los santos, según di orden a las iglesias de Galacia, haced así vosotros también. ¿Cómo? El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Para qué cosa? Para guardarlo según haya prosperado. Observemos, fíjate Paola, observemos que hay mandamientos con respecto a la práctica de recoger colectas en domingo durante la asamblea. Mandamientos, fíjate Roberto, Pablo dijo, di orden, número 1, número 2, haced así vosotros, y número 3, ponga aparte algo. Los verbos aquí, según la gramática, Ana Patricia, los verbos aquí son en forma, tienen la característica de ser imperativos. Son mandamientos. Son mandamientos. No es una sugerencia de Pablo, no es un asunto de opinión, no. Son mandamientos del apóstol inspirado. Fíjense, dado que hacer, fíjate Antonio, dado que hacer lo que el Señor manda le honra, ¿cierto? Hacer lo que el Señor manda le honra, entonces guardar estos mandamientos es una expresión de culto y reverencia a Él. ¿Cuáles mandamientos? Estos, de que cada cristiano al prosperar aparte y traiga al tesoro de la iglesia. Fíjense, estas contribuciones a santos necesitados por parte de las iglesias tuvieron cierto propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de que Dios fuese glorificado. Tenían el propósito estas ofrendas, colectas y contribuciones de que Dios fuese glorificado.
Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios. Fíjense. Esto es importante para que entendamos que este acto de dar contribuciones, es un acto de culto que tiene como fin glorificar a Dios. Glorificar a Dios, buscar la glorificación del Señor. Cuando se hace el uso correcto de estas contribuciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, perdón. Versículo 19, ¿qué dice Pablo? Escuchen. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 19. Dice Pablo, este donativo, el que recogieron las iglesias, las colectas para los santos, dice, este donativo que es administrado por nosotros, ¿para qué cosa? Subrayen el propósito allí de este acto de culto que se lleva a cabo o se celebra cada domingo. ¿Qué dice el texto? Noten, este donativo que es administrado por nosotros, ¿para qué cosa? Para gloria del Señor mismo. Tenía ese fin, ¿sí? Que este donativo, estas colectas, estas ofrendas, se usasen en la forma que se estaba instruyendo allí, bueno, tenían ese fin. En el capítulo 9, verso 13, allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 13, ¿cómo dice? Fíjense. Pues por la experiencia de esta ministración, ¿qué hacen algunos? ¿O qué hicieron algunos? ¿O qué harían algunos? Glorifican a Dios. ¿Vieron? Este servicio, esta diaconía, porque esa es la palabra que aquí se traduce por ministración. Este servicio, esta diaconía a los santos necesitados, dice Pablo, tenía el propósito de que Dios fuese glorificado. ¿Glorificado por quiénes? Por los santos. ¿Vieron? La palabra que es traducida por gloria indica que Dios es alabado, honrado, enaltecido y exaltado, escuchen, por medio del uso benevolente de estas contribuciones a santos necesitados. Se recogían las colectas, las iglesias dieron esta ayuda de las ofrendas, de las contribuciones a santos necesitados, y se logró el propósito de este acto de culto. Cada domingo en asamblea logró este propósito: la glorificación, la exaltación de Dios. ¿Por parte de quiénes? Bueno, por parte de los recipientes, de los que recibían estas ayudas. Ellos glorificaban a Dios. Fíjense. El escritor a los Hebreos nos muestra que practicar la ayuda mutua entre santos es un sacrificio, ofrecimiento que agrada a Dios. Vamos a leer Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Fíjense, presten atención a este pasaje. Miren cómo el escritor inspirado describe el acto, Juani, de ayudar a santos, de esta ayuda mutua. Esto que dice el escritor agradaba a Dios, dice Hebreos 13:15. Fíjense, no os olvidéis, mejor dicho, de la beneficencia
y de la contribución. Estoy leyendo una versión distinta a la Reina Valera 60. Repito, no os olvidéis de la beneficencia y de la contribución. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Vieron? Dios se agrada de esto que de una forma representativa, metafórica, se llama sacrificios, que son ¿qué cosa? La beneficencia, la ayuda, la contribución, el asistir, el socorrer a otros. Qué interesante. En otras palabras, es adoración a Dios esto. Es adoración a Dios esto. Este acto de recoger contribuciones, este acto de culto, como parte de la liturgia de la iglesia en la asamblea, lo que es recoger las ofrendas, cuando se hace uso de ellas, según la instrucción bíblica, bueno, vemos aquí que se convierte en medio para que Dios sea glorificado, y esto mismo es también un acto de adoración al Señor. Él se agrada, se complace. ¿Sí? ¿De qué cosa? Bueno, de la ayuda mutua, de la asistencia, del socorrer a santos necesitados por medio de la colecta. Fíjense, hay más, hay más. Estas contribuciones, cuando fueron usadas por las iglesias para dar salario a predicadores y evangelistas, se convirtieron y llegaron a significar una ofrenda perfumada, aceptable y agradable al Señor. Cuando las iglesias del primer siglo, bajo la instrucción y la guía apostólica, ¿sí?, tomaron de las contribuciones que recogían cada domingo en la asamblea, de las ofrendas, de las colectas, para dar salario a los evangelistas o predicadores, ese acto Dios lo percibió, como cuando Susana temprano se subió al carro y yo, qué rico huele, ¿verdad? ¿Qué perfume? ¿Cuál perfume? ¿Te echaste? Sí. Qué bien huele. Huele sabroso, qué agradable. Bueno, el escritor a los hebreos, en Filipenses capítulo 4, vamos a leer Filipenses capítulo 4, verso 18. Pablo describe tal acción de la iglesia, haciendo uso de las colectas para dar salario a los predicadores y evangelistas. Dice el apóstol, olor fragante, noten, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero voy a leer todo el pasaje. Filipenses 4, 18. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, la iglesia. Noten cómo lo describe Pablo. Este acto de dar a los que ejercen el ministerio de la predicación, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, es adoración, es culto a Dios hacer eso. Miren, como ya he dicho, Lucas describe que los cristianos se dedicaban continuamente a la comunión. Hechos 2, 42. Fíjense, Hechos 2, 42, se dedicaban continuamente a la comunión, es decir, a la contribución para la obra del Señor. Y como hemos visto en los pasajes anteriores, la colecta en culto a Dios que se recoge cada domingo en la asamblea es un medio para rendirle gloria. Es un medio para rendirle
gloria. Punto número 4 de 5. Cuarta ceremonia que se lleva a cabo aquí. Cuarto acto de culto de la liturgia de la iglesia local. Número 4. ¿Cuál es? El sermón dominical para edificación de la iglesia y gloria del Señor. Repito, número 4, el sermón dominical para edificación, fortalecimiento, crecimiento espiritual de la iglesia y para gloria del Señor. Escuchen. Según el contexto de 1 Corintios 14, la enseñanza de la palabra del Señor en la asamblea debe ser para edificación de la iglesia. Dice el versículo 26 de la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y voy a leer un pasaje distinto a la Reina, una versión, distinta a la Reina Valera 60, dice así: entonces, hermanos, cuando se reúnan, ¿cuál es esa reunión? La del domingo. Uno presente un salmo para cantar, otro una enseñanza, otro una revelación en esos días, otro habla en lenguas y otro interprete. En esos días ocurría eso. Pero fíjense, miren lo que dice Pablo. Todo debe hacerse ¿para qué cosa? Para fortalecer a la iglesia, fortalecer a la iglesia. Los que predican, Ana Patricia, los que enseñan en el púlpito, deben ciertamente prepararse, capacitarse, adiestrarse, de tal manera que a la hora de enseñar logren este propósito. ¿Cuál? Para fortalecer a la iglesia, para hacer que crezca, para edificación de ella. Si no, ese acto es vano, es fútil, inútil, inservible, no sirve. No debería el tal predicar si no logra eso. No merece estar ahí, en ese lugar. No es digno de ello. No está calificado para ser maestro. Porque no es predicar por predicar, o hablar por hablar, o sermonear por sermonear, o citar texto por recitar textos. No. Debe ciertamente lograr este propósito. Lucas relata que Pablo, en una asamblea dominical, estuvo predicándole a una congregación. Hechos 27 dice: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Y Pablo les estaba predicando. Pablo les estaba predicando. Eso dice así, vierte así el pasaje, una versión que tengo del Nuevo Testamento. Pablo explica que cuando se predica debidamente, Sofi, cuando se predica debidamente la palabra del Señor en la asamblea, escuchen, ella provoca, ¿qué cosa? Que los hombres adoren a Dios. Cuando la palabra es trazada, es enseñada, es explicada, es predicada correctamente, rectamente, debidamente, entonces ella provoca, hace, ¿sí?, que los hombres adoren a Dios. Fíjense este texto, 1 Corintios 14, versículos 24 y 25. Noten estas palabras dentro del contexto de la asamblea. Noten lo que dice Pablo. 1 Corintios 14, 24 y 25 dice: si todos profetizan, que hoy sería el predicar,
y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por los que predican. Por todos los que predican es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, ¿qué hará? Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo que está diciendo Pablo es, si alguien entra y predican debidamente, el que oye esa enseñanza, enseñando la palabra rectamente, bien, correctamente, llega y le cala en el corazón a la persona, le cala a él, y bueno, se postrará y adorará a Dios. Hay un efecto en la persona. Entonces, la enseñanza dominical en la asamblea es un medio que hace que Dios llegue a ser adorado por parte de los hombres sinceros hacia la verdad. Qué interesante, ¿no? La utilidad que tiene la enseñanza dominical en la asamblea, para que los hombres, al entender la verdad de Dios, se postren y le adoren, aquellos hombres sinceros hacia la verdad. Según describe Lucas, la reacción de la gente cuando oye la palabra del Señor es de regocijo y para glorificarla. Vamos a leer Hechos capítulo 13, verso 48. Hechos capítulo 13, verso 48. Cuando los no judíos oyeron esto, los gentiles se alegraron sobremanera y no cesaban de alabar el mensaje del Señor. ¿Vieron? Hay reacción en la gente cuando oye la palabra, de la gente sincera, cuando oye la palabra del Señor. No solo se regocija, sino alaba el mensaje. Como hoy que se está predicando el mensaje en la asamblea. El apóstol Pablo afirma que los de Tesalónica, cuando la palabra del Señor llegó a ellos, la glorificaron. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 verso 1. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea, ¿qué cosa? Glorificada. Así como lo fue, ¿qué cosa? Glorificada entre ustedes. Ellos dieron gloria, dieron alabanza. Como en Hechos, los gentiles, los no judíos, glorificaron, alabaron, exaltaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor, el mensaje. Lo oyeron, lo entendieron y la glorificaron. Por tanto, y a causa de que la palabra es glorificada, su autor, que es Dios, también es glorificado, obviamente. ¿Quién es el autor de la verdad, de la palabra, de la escritura? No es Dios. Así que cuando la palabra es alabada, glorificada, Dios también. Y se supone que en la asamblea eso debe ocurrir. Se supone que debe ocurrir eso. Que cuando oímos el mensaje, obviamente bien enseñado, bien trazado, bien explicado, lo entendemos, nos regocijamos y la alabamos y glorificamos a Dios por eso que hemos aprendido, por esa verdad que hemos aprendido.
Como he dicho anteriormente, Lucas describe que los primeros cristianos se dedicaban continuamente también a las enseñanzas de los apóstoles, Hechos 2:42. Es decir, a ser adoctrinados en las instrucciones de los apóstoles. Y por último, número 5, quinto punto o quinto acto, quinta ceremonia que se lleva a cabo en la asamblea, lo que es la liturgia o en la liturgia de la iglesia local. Número 5 es la cena del Señor o el memorial que honra a Cristo. Fíjense, escuchen. Según Mateo capítulo 26, Marcos 14 y Lucas 22, fue el mismo Cristo quien instituyó su memorial, él mismo. De hecho, si vamos al segundo libro que escribió Lucas, Hechos 27, una versión del Nuevo Testamento vierte el texto de la siguiente manera. El primer día de la semana, nos reunimos con los creyentes locales, ¿para qué cosa? Para participar de la cena del Señor. Según esta versión, Sophie, la cena del Señor era parte integral de la asamblea dominical. Miren, Pablo instruyó a la iglesia en Corinto a celebrar debida y ordenadamente la cena del Señor en asamblea. ¿Qué es lo primero que hace Pablo en este capítulo con respecto a la cena del Señor? Primero señala el error. Primera a los Corintios 11:18. Noten, vamos a leer Primera a los Corintios 11:18. Dice el apóstol de la siguiente manera, en una versión distinta a la Reina Valera 60. Primera a los Corintios 11:18 dice, el caso es que en vuestras asambleas ya no es posible comer la cena del Señor. Esto prueba que la cena del Señor se celebraba en asamblea. Pero en el caso de los corintios, no era la cena lo que estaban celebrando en asamblea. En segundo lugar, el apóstol les recuerda la instrucción que ya habían recibido y la que debían poner en práctica. Eso lo podemos leer allí ustedes en Primera a los Corintios 11, del 23 al 25. Ahí Pablo les recuerda cuál era la instrucción, lo que él recibió del Señor y lo que él le transmitió a ellos. Y eso debían hacerlo en la asamblea. Porque la cena del Señor era parte integral de los actos de culto en asamblea. Ahora fíjense, Pablo da advertencias serias en el capítulo 11, versículos del 27 al 32. Él da advertencias serias allí. Esas advertencias, hermanos, implican que la cena del Señor debe ser, escuchen, debe ser, Roberto, tratada con todo el respeto y la reverencia que merece a causa de su representación con la muerte de Cristo. Que no es comida común para llenar el estómago, sino que es alimento que está consagrado para rendir homenaje santo a Cristo por su sacrificio en la cruz. Que no debe ser adulterada ni profanada,
ni menospreciada la cena del Señor, porque ella tiene que ver con el divino Cristo. Por tanto, se concluye que la cena del Señor es un acto de culto que rinde homenaje al santo y venerado Cristo en la asamblea de los cristianos. ¿Vieron? Eso implica las advertencias de Pablo en el capítulo 11, versículos del 27 al 32. Las advertencias del apóstol de este acto que es parte de la liturgia de la iglesia. Luego, y como ya he dicho, repito nuevamente, Lucas describe que los cristianos se dedicaban continuamente al partimiento del pan. Hechos 2:42 dice, se dedicaban continuamente al partimiento del pan, es decir, a celebrar la cena del Señor. Bueno, aquí hemos visto los 5 actos, las 5 ceremonias que constituyen, que conforman la asamblea de culto al Señor dominical. 5 actos. Esto es la liturgia de la iglesia. Son los actos de adoración, son las ceremonias de adoración que están enseñadas y autorizadas por el Nuevo Testamento y que deben ser llevadas a cabo por cada iglesia local. Por tanto, escuchen para terminar, por tanto, y habiendo observado que el Nuevo Testamento enseña que la asamblea dominical se compone de 5 ceremonias, las oraciones, los cánticos, las colectas, la enseñanza y la cena del Señor. Fíjate Roberto, hermano Antonio y hermanas, todos, cualquier alteración a tales actos es una adulteración al culto autorizado por el Señor en asamblea. Por ejemplo, el orar al Espíritu Santo y no al Padre por medio de Cristo es una alteración a la oración. Tocar instrumentos musicales durante la alabanza cantada o danzar al sonido de música instrumental, o el reproducir con las voces el sonido de instrumentos musicales mientras se canta la alabanza. Es una alteración al acto de cantar alabanza. Que grupos especiales de cantores sean solo los que canten, los coros. Si han visto ustedes, ¿no?, que hay iglesias donde son los coros, los grupos de cantores especiales los que llevan la alabanza, la música. Es una alteración al cántico colectivo en la iglesia. Exigir o imponer el diezmo para traerlo como ofrenda es una alteración. Que prediquen mujeres ante la presencia de hombres es una alteración. Que se adoctrine a la iglesia por medio de dogmas y credos humanos, una alteración también. Que se añada un tercer elemento a la cena del Señor, el contenedor, el vaso,
Porque hay religiosos como hay hermanos que al vaso, al contenedor donde está contenido el fruto de la vid, le dan un significado espiritual. Eso es una alteración a la cena del Señor, porque solo son dos elementos, pan y fruto, jugo de uva. Que se celebre, escuchen, que se celebre el memorial de Cristo por medio de un banquete de comida, y no solo con el pan y el jugo de uva. Porque hay quienes tienen la práctica de celebrar la cena del Señor por medio de un banquete de comida. Se juntan, están comiendo como en un convivio, ¿no? Como en un convivio, están comiendo y dicen que comer allí juntos es celebrar la mesa del Señor o la cena del Señor. Que se coma el pan y se beba el jugo de uva no en un solo lugar, en la asamblea de una iglesia, no, sino fuera de ella, en casa, en reunión virtual. No, la cena del Señor se celebra en la asamblea de una iglesia local, no fuera de ella. Hermanos, tengamos presente que el culto en asamblea al Señor no es propiamente para nosotros, no es entretenimiento ni diversión, no es un espectáculo, sino un tiempo de adoración reverente al Señor. Por tanto, y como bien advirtió Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11.